Hola querido paciente, bienvenido a Universo Corporal. Yo soy Cali y hoy te voy a explicar rápidamente cuándo conviene utilizar calor y cuándo frío. Yo sé que hoy está muy de moda el Team Frío o Team Calor, la guerra eterna entre ambos bandos, pero vamos a ver qué efectos ocasiona cada uno en nuestro cuerpo. El frío hace una vasoconstricción, lo cual es una disminución del diámetro de nuestros vasos sanguíneos, es decir, se cierran y por lo tanto pasa menos sangre. Esto reduce el metabolismo del tejido y nos provoca un efecto analgésico por la reducción de la velocidad de conducción del dolor por nuestras fibras nerviosas, lo cual quiere decir que a nuestro cerebro ya no le llega información de dolor. El frío hace que nuestra inflamación disminuya, pero también lo podemos utilizar para mejorar nuestro tono muscular. Si no, ¿por qué crees que los deportistas se meten en tinas de hielo? Además, es una forma muy eficaz para estimular la producción de colágeno y así quedarnos jóvenes por más tiempo. No es cierto. Nos puede ayudar con las cicatrices. Cuando nos ponemos algo frío, al principio vamos a sentir frío extremo en la zona, que se convertirá en quemazón, posteriormente en dolor y al final en entumecimiento. No te preocupes, pasar por estas etapas es completamente normal, así que no te asustes si se entume el área. Esto significa que la sangre ha disminuido en la zona y estás llegando al objetivo deseado. Por lo tanto, el frío nos ayuda más que nada en situaciones agudas, donde nos acaba de pasar alguna lesión y debemos disminuir los síntomas o por lo menos controlarlos. ¿Cómo aplicamos el frío? Podemos ponernos compresas frías durante 10-15 minutos sobre el área que queremos tratar o también agarrar con una servilleta y cuidadosamente un hielo y pasarlo directamente sobre la zona por 5 minutos máximo dando un leve masaje. Ojo con las contraindicaciones. Las personas que tengan sensibilidad al frío, que no lo soporten, que tengan cáncer o tumores, lesiones de nervios, enfermedad de Raynaud, que es cuando los capilares de las extremidades se cierran y perdemos por completo la sangre de nuestros dedos, heridas abiertas, alteraciones de sensibilidad o crioglobulinemia, que es la presencia alterada de proteínas en la sangre, no deben utilizar el frío como tratamiento. Ahora vamos con el calor. El calor produce una vasodilatación. Es decir, que el diámetro de los vasos sanguíneos aumenta y por lo tanto pasa más sangre. Esto hace que disminuya la presión arterial, disminuya el tono muscular, por eso solemos relajarnos y hasta dormirnos con el calorcito siempre y cuando este sea placentero y no un sol. Mejora la nutrición celular y la oxigenación en la zona, mejora la restauración de las células y por lo tanto las lesiones se recuperan más rápido acelerando el proceso de cicatrización. Tiene efecto analgésico, mejora las defensas del cuerpo y es antiinflamatorio solo en procesos crónicos. Por lo que podríamos decir que si el frío nos ayuda a tratar inflamaciones agudas, el calor nos ayuda con las crónicas. Claro, todo depende del objetivo que tengamos. ¿Cómo aplicamos calor? Nos podemos colocar una compresa caliente por 15 o 20 minutos sobre la zona a tratar, cuidando siempre de no quemarnos, pues el calor debe ser agradable. También se puede acudir a piscinas con calefacción. Podemos ponernos ultrasonido, parafina, radiofrecuencia o infrarrojo, pero estos últimos más que nada te los aplicaría un fisioterapeuta. Las personas con alteraciones de la sensibilidad, hemorragias, problemas de coagulación, úlceras por presión por estar acostado, heridas abiertas, problemas cardiovasculares o procesos tumorales no deben utilizar el calor como tratamiento. También debemos tener especial cuidado con mujeres embarazadas o durante la menstruación, ya que podríamos ocasionar una hemorragia o aborto espontáneo, pues al abrirse los vasos sanguíneos podemos provocar mayor paso de la sangre o relajación de los músculos. Ahora ya sabes un poco más de cuándo sí y cuándo no conviene cada uno, por lo tanto puede ser tanto team frío como team calor, todo depende de lo que quieras lograr con él. Espero te haya gustado, nos vemos en el próximo video, ¡adiós!